Bueno, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias a todos. Es un placer, un honor estar en esta casa. Y un poco la idea es tratar de traerles algo no necesariamente técnico, sino que desde mi mirada técnica y desde la experiencia en astrología, poder reforzar la cantidad de sabiduría que había hace mucho tiempo. Y hoy por hoy, en el devenir del día a día, estamos perdiendo el horizonte hacia donde estamos buscando información. Cuando muchas personas en la antigüedad, principalmente los Vedas y los mayas, que va a ser un poco el eje donde voy a apoyar la charla, nos dejaron una información invaluable. Y creo que hoy nos estaría faltando a nosotros la suficiente paciencia e intelecto para poder darnos cuenta de lo que escribieron. Dicho esto, vamos a arrancar con el centro galáctico y la unidad de vida. ¿Qué sería el centro galáctico? El centro galáctico es un punto en el universo que absorbe energía, chupa. Es el centro de un remolino de agua, es el centro de un remolino de aire, y es cómo la energía fluye en todo el universo, como vórtice de energía. El punto más importante es el centro, la implosión que genera esa absorción. La masa que tiene este punto, o sea, la gravedad, es muchísimo más grande que todo el universo. Por eso, en cierta manera, hace que todo el universo se vaya moviendo. ¿Cómo vieron en la antigüedad este suceso? ¿Por qué se llama Vía Láctea? Porque se dieron cuenta que cuando batían el cielo, desde ese punto salía el néctar de vida, salía la leche. Por eso el Milky Way y Vía Láctea sale de ese punto. Ahora, en esta introducción, lo que yo quiero poner en perspectiva, pues principalmente la charla va a ser de perspectiva, cómo en la antigüedad tanto los mayas como los Vedas entendieron, dejaron una escritura, dejaron una sabiduría, y hoy por hoy, con todo el avance tecnológico, no sabemos qué es. Entonces, un poco la idea va a ser esa. Entonces, lo dividí, cómo lo llamaban los mayas, al mismo punto, cómo lo llamaban los Vedas, que era el Vishnu Navi. Luego voy a hablar sobre la intuición, los sentidos, y voy a hablar a personas destacadas que cuando nacieron tenían una orientación espacial entre la Tierra, el Sol o un planeta y ese punto energético. Desde mi experiencia en astrología me di cuenta que había personas que por su carta natal o por el momento de nacer tenían como cierta orientación con este punto y desarrollaban la intuición muy por encima que el promedio. O sea, las personas que canalizan, las personas que intuyen, tienen este punto como eje energético. Y en el universo, la información fluye como una suerte de entretejido que los Vedas llamaban gunas. Pero el origen de la información es este punto, el centro galáctico. Los mayas concebían al centro galáctico como Hanukkù, el dador de medida y movimiento, el principio creador que rige el universo. Aunque el concepto moderno fue reinterpretado como calendario, la tradición maya original se le atribuía a ser el sol del sol. Y el calendario maya, como se conoce, no es un calendario como el romano, del 14 de abril y demás. Es como el traste de una guitarra. Ellos entendían el tiempo con las posiciones del tiempo en los días, en los meses y en los años como acordes entre sí. Ellos tenían ciclos de 396 años, de 5125 años, de 260 días, que eran acordes. Si nosotros vemos
que la tradición maya habla de un Kali Yuga de 432.000 años, y la cuenta larga de los mayas era de 5.125 años, esa relación que da de 84 es el ciclo de Urano. No los quiero marear con números, pero quiero hacer de enlace de cómo los mayas y los Vedas entendían no solo para qué servía, sino dejaron una matemática. Y la matemática de los mayas es sumamente compleja porque ellos utilizaban una matriz de tiempo, donde la base armónica eran los 260 días, que justamente tiene relación casi con los 272 días, que es el embarazo humano. Y cuando empezamos a ver múltiplos de tiempo, empiezan a coincidir, porque yo actualmente con un software en el siglo XXI pude validar que cuando ellos en el 3114 a.C. comenzaron la cuenta larga, los planetas en heliocéntrico, con el centro en el medio, tenían a Marte, a Venus, a Júpiter y a Saturno en 4 puntos cardinales. Eso se volvía a repetir 5.125 años después. O sea, ellos no solo entendían del cielo, entendían de astronomía y de astrología, desde el punto de vista de la rotación planetaria. Yo hice el cálculo del 2012, que terminó esa cuenta larga, que se inició en el 3114, le sumé 5.125, en el año 7.000 y pico se va a volver a repetir esa posición planetaria. Y eso lo vieron 7.000 años antes. Y de todo eso queda una matemática. Pero el ser humano del siglo XXI está pensando en la inteligencia artificial y en el TikTok. Un poco la idea mía es tratar de transmitir a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los jóvenes, que el tiempo no es lineal, el tiempo es cíclico. Y hay cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero la calidad del conocimiento no se degradó. Al contrario, se valora, porque cada vez se está entendiendo menos. Según el Nasadilla Sukta, el centro galáctico o agujero negro no es otra cosa que el ombligo de Vishnu. Brahma aparece en un loto que ha crecido a partir del ombligo de Vishnu. Siempre que Brahma abre los ojos, el universo surge, y cuando Brahma cierra los ojos, el universo desaparece. Está hablando de ese pulso galáctico. Esto fue escrito en el himno 129 en el Rig Veda. Este es el Hanukku, o sea, este es el centro galáctico visto por los mayas, 3.000 años antes. ¿Y ellos como tenían matemáticas? Para mí tenían una matemática impresionante. Impresionante. Ellos tenían una matriz de 13 por 20. Los números no eran del 1 al 10, usaban base 20. Quedaban una matriz, no la traje porque no quería, porque para los mayas da una charla entera. Ellos tenían cálculos en diagonales. ¿Se acuerdan cuando abríamos el diario y estaban los crucigramas? Bueno, así. Ellos agarraban y sabían, por la fecha tenían que hacer un cálculo numérico en tantas diagonales y les daba 91. 91 son los días de las estaciones. Si multiplicamos 91 por 4, nos da 364. Le sumamos 1, son 365. Pero ellos, como estaban perfectamente alineados, ya sabían cuánto duraban las estaciones estivales. ¿Y los cálculos cómo lo hacían con la cabeza? ¿O tenían máquina? Lo escribieron. Todo esto está escrito. Alguien lo hizo. Y esa figura... ¿Y los textos? Están escritos en piedra. Todo esto está recopilado. Ok, igual se pasó a papel y sí. puede tomar en algún lado. Sí, yo les puedo traer. Hay una persona que se dedicó 33 años a estudiar, se llama Argüelles, y empezó a compilar todo. Porque hay que tener mucho tiempo para entender la matemática que estas personas usaban. Por eso digo que ellos entendían al tiempo
como el traste de una guitarra. Es como que nosotros vemos una guitarra y no sabemos para qué es. Ellos entendían que si apretabas tal cuerda con tal cuerda era armónico en el tiempo y quedaba en una vibración. Esa figura es muy representativa porque justamente desde la Tierra está viendo al Sol y más atrás está viendo al centro galáctico. Y cuando se junta el centro galáctico, el Sol y la Tierra, el canal energético que hay es impresionante. ¿Y esos que eran videntes no tenían? Para mí sí. Para mí esto lo canalizaron. El Gayatri. ¿Cómo? El Gayatri. No entiendo. El Gayatri. ¿Qué es? Es la invocación Sí, sí, al sol del sol. exacto. Porque aparte entendían, porque si yo tengo que mirarlo, no lo ubico, ahora se los muestro, ¿cómo lo veían los Vedas? Acá está Vishnu, desde el ombligo se conecta al centro galáctico, y acá está Brahma. Vishnu, en la tradición, es el mantenimiento. Mientras esté el centro galáctico que me irradia energía, el universo va a seguir funcionando. Brahma, en este caso, es ese punto energético. Es el espacio. En los ceremoniales Brahma representa el espacio. Exacto, exacto. ¿Y eso cómo sabían también ellos? No estaba conectado. Yo para mí sí. Porque básicamente la información es energía, Claro. y está en ese universo. Exacto. Yo después puedo explicarle desde mi mínima interpretación cómo funciona la información que está en el universo y cómo la percibe el ser humano. No pasa por la mente, pasa por otro lado. O sea, somos una antena. Fíjense que cada representación, o sea, es importante la conexión más allá de la figura representativa. O sea, muchas veces lo debemos haber visto y decimos, qué interesante, pero esto de la conexión es lo importante. Y esa conexión se daba una vez por año, estimado entre los 18 y los 21 de diciembre, cuando justamente por la traslación del Sol se une la Tierra, el Sol, con Hanukkah o con Vishnu Navi. Vishnu Navi, Navi es ombligo. Esto es lo que hoy nos muestra la NASA y esto es lo que hoy se ve en el siglo XXI. Un punto en el universo con un montón de megapíxeles y con un montón de resolución y con una espiral con un vórtice. Eso es lo que se ve en una noche, porque básicamente estaría en algún punto de este eje. Por eso no se alcanza a ver, porque como tiene tanta fuerza que aspira, concentra un montón de estrellas. O sea, es cuando uno revuelve un balde y en el medio, cuando lo revuelve rápido y en el medio se hace un vacío, yo después voy a explicar cómo personas que nacieron en esa posición, con planetas orientados, sin darse cuenta, cambiaron la historia, porque desarrollaron cosas que no lo podían haber desarrollado si no lo estudiaron. Le bajó información. Eso que Sagitario dice ahí, Sag- porque decías antes de diciembre, el solsticio. Se le llama, la NASA le llama Sagitario a la constelación del centro galáctico. Pensé que era por esa, no es por año, en diciembre. Es el Sol, una vez por año, el Sol por rotación se une. La Tierra, por rotación al Sol, se pone en línea con el Sol y el centro galáctico atrás. Yo después les puedo contar cosas. ¿Y eso la NASA también lo sabe con cálculos matemáticos? Esto sí, lo único que hicieron fue sacar una foto de alta resolución. ¿Y después con cálculos matemáticos? Les cuesta muchísimo hacer cálculos. No saben. No saben hacer cálculos. La trayectoria de Plutón, la rotación de Venus,
hablan con India para validar, porque no saben hacer cálculo. Venus, un día de Venus es más largo que un año de Venus, porque va al revés. Y como Venus tiene un volumen de gas muy alto, no pueden tomar como referencia en qué posición sideral está. ¿Y por ejemplo hay videntes también que ven en la actualidad eso o no? El concepto del recibir información es ajeno a la mente. Claro. Porque nosotros somos una antena. Yo voy a llegar a explicarle eso, porque ese es el eje de la charla, la intuición. Claro. Pero quería darle marco. O sea, ¿quién es el que nos...? Ahora vamos a hablar de los sentidos y de la intuición. Esto es un poco técnico, pero se los explico. Nosotros somos vibración y el mundo es vibración. Entre cierto rango de frecuencias, yo utilizo el oído. Ahora estamos hablando, intercambiando, y utilizo este sentido. Si yo lo multiplico a una nota por 2 elevado a la 40, o sea, el 40 armónico, ya me voy a una frecuencia tan alta que en lugar de usar el oído uso la vista. Y hay una relación matemática en donde todas las notas de un piano, desde el La, desde el Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, se multiplica por el 40 armónico y nos vamos a la gama tonal. Ahora, esto no es casualidad. El ser humano fue creado para interpretar la energía con los sentidos. ¿Y eso, la música de las esferas sería eso? La música de las esferas es una frecuencia mucho más alta, que es a donde la intuición, en cierta manera, nos conectaríamos. Entonces, si yo agarro toda la escala cromática de un piano, lo multiplico por el 40 armónico y me voy a todo el espectro visible del ojo. Las notas graves van debajo del infrarrojo, las notas agudas van al violeta. Y el Fa 440 me da en el naranja. Entonces, ¿qué estoy transmitiéndoles a ustedes? Que una onda, como energía, en función de su frecuencia, se integra a nuestra vida a través de los sentidos. O sea, no es que yo escucho porque quiero escuchar y veo porque quiero ver. Hay una relación energética. Ahora bien, si yo no me anda la pava eléctrica y me pongo la pava de metal, si la caliento, no escucho el calor, no veo el calor, pero sí lo toco. Entonces la energía, cada vez que va aumentando, hay un sentido nuestro para detectar ese espectro de frecuencia. ¿Y los músicos tendrían más facilidad para darse cuenta de todo esto? Sí, ¿Hacer esto? sí. El problema del ser humano, como el caso mío, que somos muy analíticos, el cerebro está dividido en dos, el hemisferio izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo mide, pesa y cuenta y se comunica. Y busca en la memoria. El hemisferio derecho es el espacial, es el empático, es el perceptivo, es el creativo, o sea, no es lineal. El hemisferio derecho es el más importante y le dice al hemisferio izquierdo, hace esto, hace lo otro, y le devuelve la información. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en la actualidad? La información fluye tan rápido, TikTok, redes sociales y demás, que el hemisferio derecho dice, me cansé, trabaja vos. Entonces, ¿cuál es el problema que yo estoy viendo? El hemisferio derecho de mucha gente hace rato que no funciona y necesita que la información se la den cada vez más en la boca. ¿Y eso qué está trayendo? Está trayendo que cuando el hemisferio derecho se desconecta, nos quedamos como mirando una película así, cuando un bebé o cuando un nene se queda así mirando ahí es porque el hemisferio derecho desconectó. ¿Cuál sería nuestro trabajo?
transmitir todo esto. Yo, por ejemplo, me he tomado el atrevimiento a hijos de amigos que me dicen, mira, mi hijo va a ser ingeniero, que yo le digo que toque la guitarra, que toque el bajo. Está buenísimo. Que haga... ¿La computación también? No, porque la creatividad la da el hemisferio derecho. O sea, todo lo que yo estoy hablando es el hemisferio izquierdo. Lógica, lógica, lógica. No. Creía que el derecho es un poco como el que conecta con la sabiduría eterna Budi. Totalmente. El otro es el común que razona. Exacto. O sea, el máster y el sirviente. Claro. El problema es que en la actualidad, como el cerebro es un músculo, que lo entrenamos, solamente estamos entrenando el hemisferio izquierdo. Porque la información llega, no razono, miro TikTok. Estoy haciendo el ejemplo de TikTok como para poner una referencia. IA, hoy día. Bueno, yo uso mucho la IA. Y ahora la IA, la inteligencia artificial, lo loco, es que empezó el primer algoritmo a copiar cómo funciona una célula, una neurona. ¿Cómo funciona una neurona? Una neurona hay una entrada y hay una salida, no importa lo que hay en el medio. Esta neurona pide manzanas y la otra le trae una heladera, no importa. Vuelve a pedir manzanas. Le trae banana, no importa. Cuando le trae manzana, ahí toma nota. O sea, hace aprendizaje. A una velocidad tal que cuando viene otra neurona le dice, quiero manzana, acá tenés el código. Eso se hace al instante. La inteligencia artificial empezó a copiar el mayor producto de tecnología que existe en el universo, que es nuestra mente. Pero nuestra mente no la sabemos usar. Y consideramos actualmente que la inteligencia artificial nos va a resolver todo. La mente, no el cerebro. Exacto. Es que hoy por hoy... Y más que la mente es Budi. Exacto. El tema es que casi no hay tiempo por la velocidad de la información que recibimos día a día para hacer todo ese tipo de análisis, que está muy bien. El punto está en la gente joven que va a tener que afrontar en 5 o 10 años, porque estamos, desde mi punto de vista, estamos siendo testigos a lo que pasó en el año 2000, que apareció Google y que apareció Internet. Y hoy damos dimensión de lo que fue. La inteligencia artificial va por ese lado. Va a empezar a hacer cosas que nos vamos a sentir cada vez más invadidos. Toda la nota de cuadro, que va por enésima saltando. El punto está en nosotros. Multiversos. El punto está en nosotros utilizar el hemisferio derecho. ¿Y por qué lo digo? Porque es salud. Porque cuando el hemisferio derecho no funciona, cada vez me consume más energía el izquierdo. Solamente necesito una respuesta, no hago análisis. Situaciones de pareja, situaciones en el trabajo, me estreso. Hoy, ante situaciones de estrés, no pueden tomar una respuesta, no pueden tomar madurez, no pueden tomar un compromiso. Todas esas son cosas del hemisferio derecho. Solamente se ponen en víctima. Entonces, esto es mucho más complejo que lo que el centro galáctico. ¿Venimos bien hasta acá? ¿O muy rápido? ¿Bien? Me paran y... Perfecto. Bueno. ¿Eh? Voy muy rápido, me frenan, ¿eh? Bueno. Acá vamos un poco a lo que dice el caballero. Nosotros tenemos la mente que se preocupa por las redes sociales, por el súper, por el mercado, por un montón de cosas. Esa mente es realmente muy chiquita. Y después tenemos una inteligencia que nos ocupa todo el cuerpo, donde somos antena. A nivel atómico, básicamente serían los protones del átomo que están dando vuelta. Y el ejemplo se los puedo poner cuando nos pasa algo y el médico nos dice, hacete una resonancia magnética, fíjate cómo está la rodilla. Te meten en un tubo que hace taca, 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 que es un imán. Es un gran centro galáctico, porque el centro galáctico es un imán
que aspira a toda la galaxia. Y mientras nosotros estamos en ese tubo, electrónicamente me mandan un pulso, yo no me doy cuenta, que me acomodan todos los protones de mi tejido y del agua de los tejidos para que digan, miren toda la derecha. Y desconectan. Cuando el protón vuelve a su estado normal, si está sano, está todo bien. Si el protón vuelve lento, es porque no hay energía en ese punto a nivel atómico. Y ahí ya le salta en otro tono. Y ahí está la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me modificaron todos los protones de mi cuerpo y no me enteré. Porque estoy pensando en otra cosa. ¿Qué quiero decir? Que el intelecto y la intuición, cuando no la conecto, van por caminos diferentes. Y el trabajo es tratar de lograr estar tranquilo, respirar, meditar, porque ahí sí me voy a dar cuenta de esa energía sutil que está en el ambiente y ahí voy a poder canalizar. Cuando de repente me acordé de alguien y enseguida me llama, o cuando pienso en alguien y hay un suceso en el tiempo que es coincidente. Cuanto más preocupados estemos sobre el control de nuestra vida en diferentes etapas o intenciones, ese electrón, ese protón, más tarde va a volver y podemos empezar a enfermarnos. Entonces, empecemos a soltar el control de todo, porque hay una energía afuera que la estamos perdiendo. Porque la enfermedad básicamente es eso. El desequilibrio Es ese eso, del es que eso. hablas y el hemisferio izquierdo quiere controlar. Todo. El control, o sea, lo podemos ver en un montón de cosas que es el control. Pero acá básicamente lo que yo vengo a decir es que liberemos de tener razón, liberemos de que... Sería el movimiento en el no movimiento. El movimiento en el no movimiento, sí. El punto está en que haya armonía entre toda esa energía atómica que tenemos. Estamos hablando a nivel atómico. O sea, los protones no hablan con mi mente si estoy pensando en mi novia o si tengo que ir a cubrir el banco. Los protones se ocupan de otra cosa. Y ahí es donde viene la enfermedad. Porque el cuerpo es muy inteligente. O sea, ser un observador. Es ser el observador de lo observado. El testigo y no el juez. Pero desde ya. Podríamos entrar a charlar de esto. Sí. El principal cambio lo tuvimos con los griegos. Porque antes se conectaban al universo, estaban totalmente conectados. Cuando vienen los griegos, se acaba el cielo y empezamos con la dialéctica, a través de la palabra. Todo. Sócrates fue el único, porque Sócrates fue educado en Egipto, que dijo, yo no voy a convencer a nadie, yo lo único que voy a hacer es ayudar a que cada uno pueda encontrar la verdad que yace en su alma. Eso es egipcio. Los egipcios tenían el concepto de pesar el corazón. O sea, fíjense, uno hoy habla de Egipto y enseguida habla de pirámides. Es más, las pirámides se hicieron con piedra caliza aglomerada. No es que movieron piedras. ¿Cómo se movían las piedras? No, hicieron como una suerte de cemento con piedra caliza. Pero ¿y cómo la trasladaban? No, porque generalmente hicieron una amalgama, utilizaron piedra caliza, que generalmente en donde están las pirámides siempre hay piedras cerca, y donde ahí sacaron la caliza. Y utilizaron como una suerte de soda cáustica, todo natural, porque eran muy inteligentes en el cálculo del pH, de cómo construir, para que no sea un yeso y sea un concreto. Pero bueno, si hablamos de los egipcios tenemos... Pero, ¿qué quiero decir? Hoy no entendemos cómo lo construyeron y creemos que porque tenemos el iPhone 79 nos consideramos que la inteligencia, somos inteligentes.
Yo llego a estar diciendo que fui a una charla que hablé de los mayas, de los egipcios y demás, me miran diciendo, está loco.